Durante la lectura del testamento de mi difunto esposo, mi hija Cristina se irguió de pronto y, mirándome con una frialdad que me heló la sangre, dijo: «Puedes retirarte, mamá, esto no te concierne». El notario aún no había empezado la lectura formal, pero ella ya se comportaba como si yo no tuviera derecho a estar presente. Sin embargo, cuando al fin escuchó su nombre mencionado en una de las cláusulas, se quedó petrificada y, un instante después, casi perdió el conocimiento por la impresión. Me llamo Valeria, y a mis 63 años jamás habría imaginado que mi única hija, mi Cristina, pudiera mirarme directamente a los ojos y decirme que yo no merecía estar en la apertura del testamento de su padre, mi esposo Mijaíl. «Puedes retirarte, mamá, esto concierne a mí y a la abuela». Su voz resonó en medio del silencio absoluto, tan fuerte y gélida que parecía hacer temblar los paneles de roble de las paredes. Yo permanecí sentada, aferrando con fuerza mi viejo bolso, sintiendo cómo el corazón se me desplomaba hasta los pies. Después de 43 años de matrimonio con Mijaíl, después de haberle sostenido la mano hasta su último aliento apenas 2 semanas atrás, mi hija me trataba como a una extraña que había entrado por error en la sala. El notario, Víctor Nikolaevich, se removió incómodo tras su imponente escritorio. «Cristina Mijáilovna, considero que lo correcto es continuar en presencia de todos los miembros de la familia. Ella no tiene relación directa con este asunto», cortó Cristina sin siquiera mirarme. Iba vestida con un lujoso traje negro, seguramente más costoso que toda mi pensión mensual, y tamborileaba con sus uñas impecablemente cuidadas sobre el reposabrazos de cuero. «La cuestión de la herencia corresponde únicamente a los herederos principales», añadió Tamara Petrovna, madre de Mijaíl, mi suegra y abuela de Cristina, asintiendo con gesto de satisfacción. Pese a su edad, su voz conservaba la misma autoridad con la que me había hecho la vida insoportable durante décadas. «Valeria, querida, quizá te sientas más cómoda esperando en el pasillo. Al fin y al cabo, esto es solo un formalismo». Aquella palabra, querida, en su boca sonaba como una afrenta. Era el mismo tono con el que solía decir que a Mijaíl no le gustaba mi borscht o insinuar que debería maquillarme un poco antes de las fotos familiares. Miel en la voz, pero envenenada. Quise replicar, gritar que había sido yo quien cambiaba las sábanas cuando Mijaíl ya no podía levantarse, que había dormido en una camilla durante 3 meses junto a su cama de hospital. Mientras Cristina se excusaba en compromisos y reuniones importantes. Pero, como siempre, las palabras se me atascaron en la garganta. «Creo que tengo derecho a estar aquí», alcancé a susurrar casi sin voz. Cristina por fin giró la cabeza hacia mí. Su mirada me hizo sentir más pequeña que un ratón. No era ira, sino un desprecio absoluto, como si observara algo repulsivo salido de debajo de una piedra. «¿Derecho?», sonrió con una mueca sin alegría. «Mamá, toda tu vida dependiste de papá. Nunca trabajaste, nunca hiciste nada de valor para esta familia. ¿De verdad creíste que ibas a recibir algo significativo?». Cada palabra era un latigazo. Recordé cómo había renunciado a mi carrera como maestra para criarla, cómo después del parto había abandonado mis propios sueños para apoyar a Mijaíl en todo. Pero ¿cómo explicar una vida entera de sacrificios a alguien que solo los interpreta como pereza? Entonces intervino Tamara Petrovna con una sonrisa forzada. «Bueno, Cristina, al fin y al cabo sigue siendo tu madre. Mijaíl, por supuesto, se aseguró de dejarle lo suficiente para una vida modesta». Una vida modesta. La frase quedó suspendida en el aire como una sentencia. Miré mis manos. ¿Cuándo se habían vuelto tan pálidas, tan arrugadas? ¿Cuándo me había vuelto tan vieja, tan invisible? El notario carraspeó de nuevo y declaró: «Insisto en que Valeria Sergeyevna debe permanecer. Hay cláusulas concretas que la mencionan de manera expresa». «¿Qué cláusulas?», replicó Cristina con dureza. «Basta», exclamó Cristina, perdiendo el control. «Todo esto lo hablé con papá durante su enfermedad. Él sabía que yo me haría cargo de la abuela, de los inmuebles y de las inversiones. Yo soy la responsable, yo asumo esa carga», añadió con una seguridad que siempre supo disfrazar de madurez. Responsable. Aquella palabra,
dicha con tanta suficiencia, me provocó casi una risa amarga. Cristina, la misma que no apareció en el hospital hasta la última semana. Cuando ya era imposible negar la gravedad del estado de su padre. La que en los últimos meses solo mostraba interés por las cuentas de inversión y el valor de las propiedades, mientras yo le rogaba que pasara siquiera unos minutos con él. Pero no dije nada, permanecí en silencio, sintiendo cómo sobre mí volvía a caer esa conocida losa de decepción, pesada y húmeda como un sudario. Ellas discutían mi vida como si yo no estuviera presente, como si mi valor pudiera medirse y considerarse insuficiente. Y lo hacían precisamente aquellas personas a quienes yo había entregado casi todo. Está bien, susurré con voz quebrada mientras me levantaba sobre unas piernas temblorosas. Esperaré en el pasillo. Ya tenía la mano en el picaporte cuando alcancé a escuchar el murmullo de Cristina hacia Tamara Petrovna. Todo estará bien. Mamá siempre fue demasiado sensible, sobre todo con el dinero. Quizá hasta le venga bien aprender a vivir sola. Me quedé inmóvil, la mano aún en la puerta. Y sentí cómo algo dentro de mí se resquebrajaba. No era un simple desgarrón en el corazón, ese ya estaba lleno de heridas, sino algo más profundo, el quiebre definitivo de aquello que hasta entonces me mantenía en pie. Salí al pasillo y me desplomé en una de esas butacas duras de la sala de espera. Al cerrar la puerta, alcancé a ver cómo ellas se acomodaban como si estuvieran a punto de celebrar algo. Cristina ya sostenía su teléfono, seguramente escribiendo a sus amigas sobre la herencia. Tamara Petrovna se arreglaba el collar de perlas y sonreía como quien se dispone a escuchar la confirmación de una inminente riqueza. Ninguna de las dos tenía la menor idea de lo que Mijaíl realmente pensaba sobre su conducta en los últimos meses. Ignoraban nuestras conversaciones nocturnas en el hospital, cuando él, con los ojos llenos de dolor, veía cómo Cristina apenas se quedaba 5 minutos antes de marcharse de nuevo a algún banquete o reunión. Pero había otra verdad que ellas tampoco podían sospechar. Desde hacía 8 meses yo también estaba enferma. Mi cansancio, mi delgadez, mi desesperada necesidad de apoyo tenían un origen mucho más serio. Sentada en aquella habitación beige y desangelada, mi mente me llevó al inicio de todo este tormento. Medio año atrás, cuando le diagnosticaron a Mijaíl la enfermedad que terminaría arrebatándole la vida. Recuerdo aquel jueves en que entré en la sala y vi a Cristina y a Tamara Petrovna sentadas juntas en el sofá, en cuanto me vieron. La conversación se apagó hasta volverse un susurro. Hacía tiempo que mantenían esas charlas privadas que se interrumpían apenas yo cruzaba la puerta. «Ah, Valeria», dijo Tamara Petrovna con ese tono meloso, ensayado. «Estábamos hablando del cuidado médico de Mijaíl. Comprenderás que son decisiones difíciles». ¿Difíciles? Como si no hubiera sido yo quien lo llevaba a cada procedimiento, quien clasificaba sus pastillas, quien dormía en una camilla junto a su cama porque él temía quedarse solo. Pero asentí y sonreí, torpe y agradecida, convencida aún de que al fin querían ayudar. «Qué ingenua fui», me dije cuando Cristina, evitando mi mirada, añadió. «Mamá, hemos pensado con la abuela que lo mejor es que nosotras asumamos la coordinación del cuidado de papá. Es demasiado para ti, ya no eres joven, y no queremos que termines enfermando». Enfermando, ya estaba enferma, pensé entonces. Y la ironía de aquellas palabras todavía me abraza. Si tan solo hubiera sabido lo grave de mi estado. Cómo organizaba mis propias pruebas médicas alrededor de sus sesiones de quimioterapia, cómo escondía los resultados en una caja de zapatos bajo la cama para no añadirle otra preocupación. «Puedo con esto», alcancé a susurrar, reuniendo las últimas fuerzas. «Estoy cuidando bien de él». Tamara Petrovna se acercó y me rozó la mano con sus fríos y perfectos dedos. «Por supuesto, Valeria, pero Cristina trabaja en el ámbito médico, colaboró en una fundación y yo tengo contactos en las mejores clínicas. Solo queremos lo mejor para Mijaíl. Lo mejor para Mijaíl». Sonaba razonable, incluso noble. Pero yo alcancé a ver aquella fugaz mirada que ambas compartieron. Y comprendí entonces que la ayuda no era un fin en sí mismo.
Aquel gesto tenía la firmeza y el aire triunfal de un último movimiento en una partida de ajedrez. Fue en ese instante cuando comenzó mi paulatina exclusión. Dejaron de incluirme en las conversaciones con los médicos. Cristina organizaba por su cuenta las visitas a los especialistas y, cuando me enteraba, esas citas ya habían tenido lugar. Cada vez que intentaba preguntar por los medicamentos o los esquemas de tratamiento, se miraban entre sí y, con un tono condescendiente, insistían en que era mejor que yo no me preocupara por asuntos tan complejos. Papá está en buenas manos, repetía Cristina. Deberías descansar, últimamente luces muy cansada. Sí, estaba cansada, pero no solo por el cuidado constante de Mijaíl, sino de aquella lucha interminable por mi derecho a estar a su lado, a formar parte de su vida incluso en su tramo final. Estaba exhausta de fingir que no notaba cómo me apartaban poco a poco, cómo me aislaban, cómo me despojaban de voz y presencia. Cansada de aparentar indiferencia cuando me sugerían tomar un respiro cada vez que yo quería participar en una reunión familiar. Lo más insoportable era ver cómo manipulaban a Mijaíl cuando él ya estaba demasiado débil. Recuerdo un día, regresaba de la cocina con una taza de té y los encontré junto a su cama, hablando en voz baja, con una seriedad casi conspirativa. Debes pensar en el futuro de Valeria, decía Tamara Petrovna. Ella nunca supo manejar el dinero. Si algo te ocurre, necesitará a alguien que lo controle todo. Lo mejor sería una gestión profesional. Una gestión profesional, como si yo fuera una niña incapaz de administrar siquiera un monedero. Cristina es inteligente, continuó ella. Sabe cómo preservar el legado familiar. Podrá cuidar de Valeria. Cuidar, no respetar, no valorar, no tener en cuenta mi opinión. Solo cuidar, como a una mascota que necesita alimento y paseo. Mijaíl ya estaba muy frágil, confundido por las medicinas y el dolor. Asintió, sin comprender del todo, contento únicamente de que su hija mostrara cierto interés. Yo, en cambio, entendí con absoluta claridad. Me estaban borrando de mi propia vida, empujándome fuera paso a paso, mientras me presentaban como inútil e incompetente. Y ellos, en cambio, se dibujaban a sí mismos como los responsables. Los que sabían qué hacer, los verdaderamente atentos. Construían una imagen conveniente que justificaba lo que ya tenían planeado. Lo más doloroso ocurrió apenas 3 semanas antes de la muerte de Mijaíl. Yo estaba en la cocina preparando su sopa favorita, un rasolnik con cebada y carne de res, cuando escuché a Cristina hablar por teléfono en la habitación contigua. No, ella no está manejando bien la situación, decía. Cada día se ve peor. Ayer ni siquiera recordó qué medicamento debía darle. Hablaba en voz baja, pero yo capté cada palabra. La verdad, me preocupa su estado mental, añadió. La cuchara se me resbaló de las manos. Los dedos me temblaban, no por miedo ni por debilidad, sino por la rabia. Era mentira. Conocía cada fármaco, cada dosis, cada efecto secundario. Estaba ahí todos los días, mientras Cristina solo aparecía para hacerse una foto con el padre enfermo o para cumplir con las apariencias. Esa misma noche, no pude contenerme y le dije que había escuchado su conversación. Ella me miró con fingida compasión y me respondió: «Mamá, otra vez te confundes. Yo nunca dije eso. Quizás deberías pensar en consultar a un especialista, ya sabes, por esos problemas de memoria». Intentaba que dudara de mi propio juicio, de mi memoria, de mi cordura. Lo hacía con sutileza, pero con una precisión calculada. Todo se desarrollaba de manera soterrada, como si todo lo que yo percibía fueran simples imaginaciones mías. Pero no, era la táctica clásica de la manipulación con un único objetivo: apoderarse del control. Control sobre Mijaíl, sobre la casa, sobre todo el fruto de nuestra vida en común. La última fase de su plan se consumó en aquella última semana en que Mijaíl aún vivía. Yo anhelaba estar a su lado hasta el final, pero de pronto aparecieron nuevas visitas y reglas en el hospital, restricciones para las visitas que, curiosamente, no parecían afectar ni a Cristina ni a Tamara Petrovna. «Necesita más descanso», me explicó Cristina cuando la sorprendí saliendo de la habitación de Mijaíl.
mientras a mí me impedían entrar. Solo nos sentamos con él, para que no se sienta solo. Incluso aquello me arrebataron, la posibilidad de sostener su mano al partir, de pronunciarle las últimas palabras, de que mi voz fuese lo último que escuchara. Cuando me llamaron para decirme que Mijaíl había muerto, todo había terminado ya. 43 años de matrimonio, y ni siquiera estuve junto a él en sus últimos minutos. Y ahora, sentada en el pasillo del despacho del notario, comprendía que su plan estaba casi culminado, meses de socavar mi confianza, de retratarme como una mujer impotente, de proclamarse las únicas capaces de administrar lo que Mijaíl dejaba. Pero había algo que ellas no sabían, Mijaíl lo había visto todo, mucho más de lo que podían imaginar. Llevaba casi una hora allí cuando, tras la imponente puerta, resonó un grito agudo, desgarrado por la sorpresa. Sentí un escalofrío recorrerme, después, el ruido de papeles arrugados, sillas que se movían, y la voz de Cristina, exaltada como nunca la había oído. Esto no puede ser, es un error. Me acerqué instintivamente a la puerta, con el corazón retumbando como un tambor. A través del vidrio esmerilado distinguía las siluetas agitadas dentro de la sala. Le aseguro, Cristina Mikhailovna, que no hay ningún error, replicó con serenidad y firmeza Víctor Nikolaevich. Su padre fue extremadamente cuidadoso con las palabras. Léalo otra vez, exigió Tamara Petrovna con su tono autoritario. Debe haber una cláusula adicional, algo que pasamos por alto. Se hizo un silencio tan denso que parecía que el aire se volvía pesado. Contuve la respiración. Muy bien, dijo finalmente el notario, hojeando las páginas. En lo que respecta a mi hija, Cristina Mikhailovna Govorova, observé con preocupación cómo trató a su madre durante mi enfermedad. Su indiferencia hacia el bienestar de Valeria, su conducta desdeñosa y su obsesión evidente por la herencia en lugar de mostrar la más elemental compasión, me demostraron que no puede confiársele ni la administración de los bienes ni la toma de decisiones de peso. Me llevé la mano a la boca. Mijaíl lo había visto, todo. El notario prosiguió con su voz uniforme e imperturbable. Además, su colaboración con mi madre, Tamara Petrovna Govorova, en el deliberado apartamiento de Valeria de las decisiones médicas y familiares, la considero un acto de crueldad que no puedo ni quiero premiar. Por ello, lego a Cristina únicamente la suma simbólica de 50.000 rublos, como recordatorio de que la indiferencia hacia los seres queridos no queda jamás sin consecuencias. Y aunque la ley me impide imponer condiciones, le dejo una exhortación personal, si realmente desea recuperar lo perdido, que empiece por el respeto, que visite a su madre no por obligación, sino por conciencia. Tal vez entonces ese gesto le resulte más valioso que cualquier cantidad de dinero. 50.000, su voz se quebró. Soy su hija, su única hija. Y esto no es todo, añadió Víctor Nikolaevich, esta vez con un matiz más suave. A mi madre, Tamara Petrovna Govorova, quien participó activamente en el distanciamiento emocional de mi esposa durante el periodo más difícil de nuestras vidas, le lego la suma simbólica de 25.000 rublos. Y le recomiendo con insistencia que reconsidere su actitud hacia la mujer que con amor y absoluta entrega cuidó de su hijo. Un golpe seco retumbó, como si algo pesado hubiera caído o se hubiera roto. Después, la voz de Tamara Petrovna, helada como nunca antes la había oído, ni siquiera en los años más tensos. Esto es obra suya. Ella lo manipuló. Él estaba débil, bajo el efecto de los medicamentos. Impugnaremos esto. Ningún tribunal aceptará un testamento redactado bajo presión, dijo con severidad Tamara Petrovna. Su hijo se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales y con absoluta claridad de juicio cuando firmó el testamento, respondió con firmeza Víctor Nikolaevich. En su voz se percibía por primera vez una dureza irrefutable. En realidad, Mijaíl previó que su lucidez pudiera ser cuestionada, y precisamente por ello dejó una documentación minuciosa, con fechas, descripciones de las circunstancias, testigos e incluso citas exactas de conversaciones escuchadas. ¡Qué incidentes! ¡Qué conversaciones!, gritó Cristina, al borde del descontrol. El susurro de las hojas volvió a llenar la sala.
Él relató la noche en que usted le dijo que su madre se estaba volviendo cada vez menos confiable y que tal vez había comenzado a tener problemas de memoria. Prosiguió con calma Víctor Nikolaevich. Señaló, además, que esa conversación ocurrió justamente cuando Valeria se hallaba en la cocina, preparando con su escrupulosa puntualidad las medicinas que, durante meses, le había administrado a diario. Sentí que las piernas me flaqueaban. Mijaíl había escuchado aquella charla. Él sabía que Cristina había mentido. Asimismo, continuó el notario, dejó constancia de la noche en que usted, junto con Tamara Petrovna, discutían la posibilidad de declarar a Valeria incapaz en asuntos financieros. A pesar de que durante más de 40 años había manejado todas las gestiones de la familia. Jamás dijimos tal cosa, exclamó Cristina, pero su voz sonó apagada, insegura, como si ni ella misma se creyera. Los registros de su padre sostienen lo contrario, replicó tajante Víctor Nikolaevich. Aquí está la cita exacta, debemos impedir que mamá tenga acceso a sumas importantes. No está en condiciones de administrar dinero real. Francamente, creo que empiezan a manifestarse signos de deterioro senil. Cada vez se confunde más con las cosas simples. Las últimas palabras retumbaron como un disparo, seguidas de un silencio sepulcral. Yo recordé esa noche. Sí, estaba bañando a Mijaíl y oí voces apagadas en la sala de estar, pero estaba tan absorta en que él estuviera cómodo que no presté atención. Mijaíl, sí, él lo escuchó todo. Y entonces, ¿a quién corresponde todo esto?, preguntó Cristina con un hilo de voz. La casa, las cuentas de inversión, los ahorros. Las propiedades, todo pasa a ser propiedad de su madre, Valeria Sergeyevna Govorova, respondió el notario con solemnidad. Mijaíl Borisovich dejó señalado, además, que deseaba que estos bienes se destinasen, ante todo, al cuidado de su salud, a su recuperación y a todo aquello que le garantice paz y una vida digna. Me mareé, todo. Mijaíl me había dejado todo. Eso es imposible, gritó Tamara Petrovna, fuera de sí. Soy su madre, yo lo crié, todo lo hice por preservar el capital familiar. ¿El capital de quién?, replicó Víctor Nikolaevich, con voz serena pero helada. De esa misma mujer que renunció a su carrera para criar a su hija y apoyar a su esposo en los negocios. De la que pasó 3 meses en una camilla de hospital porque no podía dejar solo a su marido. Es una manipuladora, vociferó Cristina. Siempre supo hacerse la víctima. Papá estaba débil, asustado, y ella se aprovechó de eso. Su padre también previó esta reacción, contestó imperturbable el notario. Por eso dejó una carta personal que debe ser leída si sus decisiones llegaban a ser cuestionadas. Nuevamente se oyó el crujido del papel, esta vez con una resonancia inquietante, como si se hubiera tocado un nervio expuesto. La voz de Víctor Nikolaevich se volvió más suave, más íntima, como si él mismo sintiera el peso de aquellas palabras. A mi hija Cristina, si estás escuchando estas palabras, significa que has puesto en duda mi última voluntad. Quiero que sepas que cada una de mis decisiones fue tomada con plena lucidez. Tras meses de observación, sin estar bajo los efectos de medicamentos ni bajo la influencia de nadie. Me acerqué más a la puerta, con los ojos empañados en lágrimas. Tú dedicaste mis últimos meses a hablarme de dinero, mientras que tu madre solo me preguntaba cómo me sentía. Tú venías a discutir la herencia, mientras ella me leía por las noches cuando no lograba conciliar el sueño. Para ti, mi enfermedad era un estorbo que interrumpía tu vida social, para ella, fue nuestro último. Arduo, pero valioso trayecto compartido. Alguien sollozó en la sala. No pude distinguir si era Cristina o la señora Tamara Petrovna. Lo esencial, prosiguió con firmeza Víctor Nikolaevich, es que trataste a tu madre como a una carga, mientras que para mí fue la bendición más grande de mi vida. Despreciaste sus cuidados, ignoraste sus necesidades y hablaste de ella como si ya estuviera muerta. No podía confiar los frutos de toda mi vida a alguien capaz de comportarse así con la mujer que amo. Las líneas escritas de puño y letra por Mijaíl parecían cobrar voz propia. Siguió un largo silencio antes de que la lectura continuara.
Todo lo que dejo a mi esposa Valeria no es recompensa por supuestas manipulaciones, sino una justa compensación por su entrega. Durante 43 años ha ganado cada rublo, cada metro, cada gota. Puso mis necesidades, las tuyas y las de esta familia por encima de las suyas. Ha llegado el momento de que alguien cuide de ella. De pronto, la puerta se abrió de golpe y Cristina salió tambaleándose por el pasillo, con el rostro empapado en lágrimas y deformado por la ira. Me lanzó una mirada en la que, por un instante, asomó algo humano, vergüenza, remordimiento, pero se desvaneció enseguida, reemplazado por la furia. Esto aún no termina, escupió entre dientes. No sé cómo lograste manipularlo, pero esto no ha acabado. La siguió Tamara Petrovna. La máscara de frialdad que había cultivado durante años se desmoronó. Se la veía avejentada, demacrada, derrotada. 43 años, murmuró, más para sí que para mí. Después de 43 años, él te eligió a ti. Pasaron de largo sin decir nada más, y quedé sola en una quietud densa, colmada por el eco del último legado de Mijaíl. No era solo la casa, ni las cuentas, ni los ahorros, era un reconocimiento. Él me había visto, él lo sabía. Cuando Cristina y Tamara Petrovna se marcharon furiosas, el notario Víctor Nikolaevich me invitó a pasar a su despacho. Me senté en el mismo sillón donde, minutos antes, mi hija había descubierto que su padre estaba al tanto de todas sus intrigas. Intenté asimilar lo que estaba ocurriendo. Valeria Sergeyevna, comenzó con suavidad. Su esposo dejó instrucciones muy claras: hablar con usted en privado sobre su salud y su situación financiera. Estaba preocupado por su estado. El estómago se me encogió. ¿Entonces él lo sabía? Víctor Nikolaevich asintió con una mezcla de compasión y la severidad de un hombre experimentado. Encontró su historial médico 3 semanas antes de su muerte, prosiguió. El mismo que usted ocultaba en una caja de zapatos bajo la cama. Las lágrimas inundaron mis ojos. Claro que Mijaíl lo halló. Quizá buscaba otra cosa, pero se topó con mi secreto, aquel que llevaba conmigo 8 meses sin compartir con nadie, un diagnóstico que nunca logré pronunciar en voz alta. Él estaba conmocionado, añadió el notario, de que sintiera la necesidad de ocultarlo, pero también dijo que lo comprendía. Usted siempre fue quien cuidó de todos, y ni siquiera a él quiso darle esa carga. Cáncer de mama en estadio 2. Eso fue lo que me dijo el doctor Fediaev aquel fatídico día de marzo, justo cuando Mijaíl iniciaba su primera quimioterapia. No pudo haber un momento más cruel. ¿Cómo iba a confesarle que, mientras él agonizaba, su esposa también libraba su propia batalla por la vida? Guardé silencio, organicé mis análisis en torno a sus procedimientos, soporté el cansancio, el dolor y el miedo. Todo con tal de mantener la apariencia de fortaleza. Fueron los 8 meses más duros de mi existencia. Él dejó instrucciones detalladas para su tratamiento, dijo finalmente Víctor Nikolaevich, extendiéndome una carpeta al otro lado del escritorio. Investigó a los mejores oncólogos del país, los principales centros, y elaboró un plan financiero minucioso para que tuviera todo lo necesario en esta lucha. Abrí la carpeta con las manos temblorosas. Dentro encontré tarjetas de especialistas, contactos de programas experimentales y un plan detallado de cobertura de gastos médicos. Quizá les sea de utilidad, añadió el notario. Pero ¿cómo podía saberlo todo esto? Susurré, casi sin reconocer mi propia voz. A pesar de su enfermedad, había dedicado sus últimas semanas a investigar, llamar, verificar alternativas. Quiso otorgarle la oportunidad que a él mismo le fue negada, explicó Víctor Nikolaevich, escogiendo cada palabra con pausa. Incluso dejó constancia de la reacción de su hija cuando intentó hablar con ella acerca de su salud. Mi corazón se encogía, la sangre se helaba en mis venas. ¿Qué quiere decir?, pregunté. Víctor Nikolaevich sacó una carpeta delgada y desplegó sobre la mesa varias hojas escritas con la mano temblorosa, aunque inconfundible, de Mijaíl. Aquellas notas las había redactado 3 días antes de su muerte. ¿Desea leerlas? Yo solo asentí. Un nudo en la garganta me impidió pronunciar palabra.
Hoy intenté hablar con Cristina sobre la salud de Valeria, había escrito Mijaíl. Le dije que la noto cansada, más delgada, y temo que pueda enfermar mientras me cuida. La respuesta de Cristina me desarmó. Papá, mamá siempre exagera con todo, especialmente con la salud. Seguramente lo que le falta es atención, ahora que toda la atención está en ti. No le hagas caso ni cargues con culpa por sus enfermedades inventadas. Quien necesita cuidado eres tú, no ella. Cada palabra fue como un golpe. Recordé cómo en ese entonces Mijaíl, con tanta ternura, me preguntaba si me sentía bien. Si debía ver a un médico. Yo lo negaba todo para no inquietarlo. Y mientras tanto, él trataba de que Cristina se ocupara, aunque fuese un poco, de mí. Víctor Nikolaevich continuó. Cuando insistió en que Cristina debía prestarle más atención, ella respondió, papá, eres tú quien se está muriendo. Mamá podrá arreglárselas después, lo suyo no es mortal, a diferencia de lo tuyo. Si tan solo hubiera sabido cuán equivocada estaba. Pasó la página. 2 días antes de morir. Ya casi sin fuerzas, Mijaíl volvió a hablar con ella. La última nota es apenas legible. Le rogaba a Cristina que le prometiera cuidarla a usted. Ella le contestó, claro, papá. Pero mamá es más fuerte de lo que parece, está acostumbrada a valerse sola. Para ella no es nada nuevo. Entonces él comprendió, ella no veía a la mujer real, sino una imagen distorsionada. Confundía su fortaleza con invulnerabilidad, su entrega incondicional, con independencia absoluta. Creía que, como siempre había podido con todo, ya no necesitaba amor. Yo lloraba sin disimulo, no solo por Mijaíl, sino también por mi hija, que se había vuelto una extraña al interpretar mis sacrificios como manipulación y mis dolencias como simples signos de debilidad. Valeria Sergeyevna, dijo en voz baja Víctor Nikolaevich, el último deseo de su esposo fue que utilizara esta herencia para salvar su vida. Me dijo que durante 43 años la vio ponerse en último lugar. Y quería que su muerte marcara el comienzo de una etapa en la que, por fin, usted se colocara en el primero. De repente, alguien llamó a la puerta. La secretaria tenía órdenes de no dejar pasar a nadie, pero los golpes se repitieron, esta vez con insistencia. Adelante, concedió el notario. En el despacho entró Cristina, con el rostro enrojecido, el maquillaje corrido y los ojos hinchados. Tras ella venía Tamara Petrovna, despeinada como nunca la había visto. Necesitamos hablar, dijo Cristina con voz ronca. Todos juntos, sobre lo que viene después. El notario abrió la boca, pero levanté la mano. No pasa nada, susurré. Que digan a qué han venido. Cristina me sostuvo la mirada durante un largo instante, hasta que la desvió hacia los documentos médicos sobre la mesa. Sus ojos se abrieron de par en par al ver los formularios del centro oncológico y los registros de consultas. Mamá, ¿qué significa todo esto? Respiré hondo, sintiendo un cansancio que no provenía del cuerpo, sino del alma. Era hora de dejar de ocultar la verdad. Tengo cáncer, Cristina. Cáncer de mama, en segunda etapa. Desde hace 8 meses. Todo este tiempo seguí atendiendo a tu padre y fingí que todo estaba bien. El color huyó de su rostro. ¿8 meses? ¿Por qué no nos lo dijiste? La miré de verdad, y por primera vez no vi en ella a la mujer fría y calculadora que me expulsó durante la lectura del testamento, sino a la niña asustada que un día sostuve en brazos, aquella que corría a esconderse en mi cama con cada trueno. Porque cada vez que intentaba decirte que me sentía mal, me respondías que lo inventaba, dije con voz quebrada. Cuando insinuaba que tal vez debía ir al médico, pensabas que solo quería quitarle atención a tu padre. Así fue como dejé de intentarlo. Tamara Petrovna se dejó caer en la silla junto a Cristina y, de pronto, pareció envejecer muchos años. Lera, susurró. De verdad, no sabíamos nada. No las interrumpí. No sabían porque jamás preguntaron, porque nunca miraron con atención, porque no quisieron ver. Estaban demasiado absortas en la disputa por la herencia como para percibir a la persona que se apagaba frente a sus ojos. En la sala se instaló un silencio pesado, roto únicamente por el incesante tic-tac del viejo reloj colgado sobre la ventana.
Al fin, Cristina habló con voz apenas audible. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo ayudarte? Por favor, dime cómo podemos reparar todo esto. La miré fijamente, como quien observa una fotografía amarillenta intentando reconocer un rostro. Algo dentro de mí se estremeció. No era perdón, todavía no, pero quizás sí el primer atisbo de esperanza. La esperanza de que aquella niña a la que crié con tanto amor aún siguiera allí, escondida bajo capas de distancia y orgullo. 6 semanas después de aquel día doloroso en la oficina del notario, me encontraba sentada en el balcón de mi nuevo apartamento en Svetlovodsk. Observaba cómo el sol se hundía sobre el mar Báltico, mientras la brisa salada arrastraba los últimos vestigios de mi vida anterior. Esa en la que siempre me hacía pequeña para dejar espacio a los deseos ajenos. El apartamento no se parecía en nada a la casa que compartí con Mijail. Era más pequeño, más sencillo, pero completamente mío. Cada objeto, cada cuadro, cada libro habían sido escogidos por mí, no para complacer a alguien más, sino para mí misma. 2 semanas atrás tuve mi primera consulta en el Centro Oncológico de Kaliningrado. La doctora Svetlana Arkadievna Chen, una de las especialistas más reconocidas de la región, revisó mi historial clínico con tal concentración que casi había olvidado lo que era sentirse realmente vista. Valeria Sergeyevna, me dijo, con firmeza pero también con calidez humana, el retraso en el tratamiento es preocupante, pero contamos con todas las posibilidades. Hemos diagnosticado el cáncer en segunda etapa y, con un tratamiento agresivo, el pronóstico resulta esperanzador. Agresivo tratamiento. Esa expresión antes me aterraba, cuando cuidaba de Mijail y ocultaba mi propia enfermedad. Ahora sonaba a esperanza. Tenía los mejores médicos, recursos y, sobre todo, el espacio mental para pensar en mí, para curarme en vez de dedicarme a curar. La quimioterapia comenzó de inmediato. A diferencia de la lenta agonía de Mijail, mi tratamiento avanzaba de otro modo, quizás porque llegamos a tiempo, quizás porque, por primera vez, me permitía ser importante. En cualquier caso, mi cuerpo respondía bien. El teléfono vibró sobre la mesa auxiliar. En la pantalla apareció el nombre de Cristina. Era la 4ª llamada de la semana, respondía a la mitad de ellas, mucho más de lo que hubiera hecho en el pasado. Hola, mamá, su voz sonaba suave, despojada de aquella irritación que la había acompañado durante años. Hola, Cristina, ¿cómo estás? ¿Y tú, cómo te sientes? ¿Has tenido tratamiento esta semana? Eran preguntas nuevas en ella. Durante los últimos meses, nuestras conversaciones habían estado llenas de remordimientos y promesas de cambiar. Pero, desde hacía un tiempo, se interesaba genuinamente por mi vida cotidiana, por mi salud, incluso por las pequeñas cosas que me alegraban el día. El martes tuve otra sesión, respondí. La doctora dice que los tumores están disminuyendo más rápido de lo esperado. Escuché cómo soltaba un suspiro, como si hubiera contenido el aliento durante todo el día. ¡Qué dicha!, murmuró. Me alegra tanto oírlo. Se hizo una pausa, y supe de inmediato lo que vendría después. Llevaba semanas repitiendo la misma pregunta. Mamá, he estado pensando. ¿Y si voy a? ¿Quieres que vaya el fin de semana? Preguntó ella. Sé que me pediste espacio, pero quizá podríamos cenar juntas. Esta vez yo misma cocinaría algo. Antes, yo habría aceptado de inmediato, poniendo sus deseos por encima de mis propios límites. Pero la mujer en la que empezaba a convertirme, aquella que Mijail siempre había querido ver en mí, se detuvo a pensar, ¿qué es lo que yo quiero? Todavía no me siento preparada para visitas largas ni para que te quedes a dormir, respondí. Pero, si quieres, ven el sábado y almorzamos juntas. Sí, contestó enseguida con entusiasmo. ¿Quieres que lleve algo? Puedo pasar por aquel mercado campesino del que me hablaste. Era extraño escuchar que ahora ella quisiera cuidar de mí, y no al revés. Una parte de mí estuvo a punto de decir, no hace falta, yo puedo sola. Pero reconocí en ese impulso un viejo patrón, rechazar la ayuda porque desde niña me habían inculcado que no la merecía. Hay un pequeño restaurante italiano con una vista maravillosa. Hacen una pizza deliciosa. Podríamos ir allí. Suena perfecto, mamá.
He estado reflexionando mucho últimamente. He leído sobre los guiones familiares, sobre cómo se construyen las relaciones. Encontré algunas conferencias y libros que de verdad me abrieron los ojos. Empecé a comprender por qué me aferraba tanto a las cosas y tan poco a las personas, y también la manera en que te trataba. La Cristina que hablaba ahora ya no era la misma que había intentado echarme del despacho durante la lectura del testamento. Había cambiado, estaba más consciente, comenzaba a entender cómo su comportamiento afectaba a los demás. ¿Y para ti cómo está haciendo todo esto?, me preguntó mientras caminábamos de regreso. Mamá, continuó, sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que estoy orgullosa de ti, de tu fuerza y de cómo lograste rehacer tu vida. Es increíble. Me detuve a mirarla. Ella, que un día fue mi mayor dolor, comenzaba a parecerme una amiga. Gracias, dije. Significa mucho más de lo que imaginas. Aquella noche, cuando Cristina se marchó y yo me quedé sola con una taza de té y la vieja película Tres Álamos en la Plyushchija, abrí una carta de Tamara Petrovna. Era más breve de lo que esperaba, escrita con su letra minuciosa y conocida. Querida Valeria, no tengo excusas por cómo te traté, solo puedo explicar que tenía miedo de perder mi lugar en la vida de Mijail. Hoy comprendo que en su corazón había espacio para ambas. Pero fui demasiado insegura para reconocerlo. Tú merecías mucho más, de mí y de todos nosotros. No te pido perdón, solo quiero que sepas que soy consciente de lo mal que actué y que deseo, de corazón, que encuentres la felicidad que siempre mereciste. Con pesar, tu suegra, Tamara. Doblé con cuidado la carta y la dejé a un lado. Tal vez algún día le respondería, tal vez no. Por ahora bastaba con saber que, al fin, la verdad había salido a la luz. Mientras Tatiana Doronina interpretaba la canción Ternura en la escena final de la película. Me arropé con una manta suave y sonreí. Durante 63 años me esforcé por ser invisible, para no molestar, para encajar, para agradar. Ahora, por fin, estaba aprendiendo a ocupar mi propio lugar, a vivir con valentía, a elegir lo que realmente me hacía feliz. El mayor regalo que me dejó Mijail no fue el dinero, sino algo mucho más valioso. Me concedió permiso, no, libertad, para vivir por mí misma. Y pensaba aprovechar cada instante que me quedara. Paradójicamente, fue su muerte lo que me devolvió la vida. El teléfono vibró, un mensaje de la clínica confirmaba mi cita de la próxima semana. El tratamiento avanzaba tan bien que pronto podrían espaciar los ciclos. Por un momento quise llamar a alguien para compartir la noticia, pero entendí que no era necesario. Aquella alegría era mía, y quería saborearla sin depender de la reacción de otros. Al día siguiente iría al jardín botánico, un plan para el que nunca había tenido tiempo mientras cuidaba de los demás. Esa semana me inscribí en un curso de acuarela en el Centro Cultural del barrio. Tal vez fuera una nimiedad para otros, pero para mí significaba casi una revolución. Por primera vez en décadas hacía algo que realmente deseaba, en el lugar donde anhelaba estar. Y si alguien debía aprender a vivir sin mi constante tutela, quizá era una lección que hacía mucho tiempo le correspondía asimilar. 18 meses después me encontraba de pie frente al espejo, acomodando un pañuelo celeste en lugar de la peluca. Mi cabello había crecido, rizado, plateado, muy distinto a aquel tono castaño rojizo que había llevado durante tantos años. Pero me gustaba. La mujer reflejada apenas se parecía a la de antes, irradiaba luz, tenía la mirada serena, la espalda erguida. Había recuperado el peso perdido durante la enfermedad y mi piel resplandecía con una felicidad auténtica y profunda. Ese día era especial. La tarde anterior, mi médica, Svetlana Arkadievna, me había llamado con los resultados. No quedaba rastro de la enfermedad. Remisión completa. Tras 18 meses de tratamiento, incontables visitas y un esfuerzo cuya magnitud ni yo misma sospechaba, había vencido al cáncer. El timbre interrumpió mis pensamientos. Me asomé por la mirilla. Allí estaba Cristina, con un ramo de gerberas, mis flores preferidas, como había descubierto hacía poco. Hola, mamá, dijo cuando abrí la puerta. Sus ojos reflejaban cautela, y algo más difícil de descifrar.
Nuestras reuniones mensuales se habían vuelto más tranquilas con el tiempo, aunque conservaban aún cierta formalidad contenida, como recordatorio de que el camino hacia una verdadera intimidad no estaba del todo recorrido. «Pasa», dije, recibiendo las flores. «Son preciosas, ahora mismo las pongo en agua». Mientras yo colocaba las gerberas en un jarrón, Cristina paseaba la vista por la sala, observando los cambios, nuevos libros en la estantería, una acuarela inconclusa junto a la ventana, fotografías de mi última visita al jardín botánico. «¿Has redecorado la casa?», comentó. «He comprado cosas que de verdad me gustan», respondí con suavidad. «No solo las que debían quedar bien. Es muy diferente». Sonrió con sinceridad, y por un instante, en ese gesto, volví a ver a la niña que había sido. «Leí recientemente un libro», dijo, acomodándose el plaid sobre las rodillas, donde se afirmaba que parte de madurar consiste en aprender a escucharse a uno mismo y no vivir únicamente para cumplir expectativas ajenas. Cristina llevaba un tiempo reflexionando mucho, veía conferencias, leía artículos, trataba de comprender cómo sus propias creencias habían condicionado las relaciones más cercanas, en especial la nuestra. No era un camino sencillo, implicaba reconocer dentro de sí patrones que le hacían sentir que el amor debía ganarse, que había que ser dócil, conveniente, correcta. «Pienso mucho en ti», confesó mientras se sentaba frente a mí. «Antes no veía en ti fortaleza, sino vulnerabilidad. Creía que simplemente estabas acostumbrada a soportarlo todo. Solo ahora empiezo a entender cuánta generosidad había en ti, cómo dabas sin pedir nada a cambio». Ya habíamos abordado estos temas antes, con cautela, como quien tantea las aguas. Cristina intentaba desentrañar de dónde provenía su frialdad y distancia, mientras yo aprendía a establecer límites que protegieran mi frágil autoestima, apenas renacida. «Quiero contarte algo», dije al fin, convencida de que era el momento de compartir la noticia. «Ayer me llamó Svetlana Arkadievna, el cáncer ha desaparecido. Remisión total». El rostro de Cristina se iluminó con una alegría tan sincera que por un instante creí que rompería a llorar. «Mamá, qué felicidad. Estoy tan contenta. Es maravilloso. Gracias, aún me cuesta creerlo». Después de todo lo ocurrido, en mi interior persistía la inquietud de que, en cualquier momento, algo pudiera torcerse. «No va a pasar», respondió con firmeza. «Estás sana, eres libre y vives la vida que siempre mereciste». Una frase sencilla, pero cargada de un significado inmenso. Durante gran parte de mi existencia había sentido que no era digna de tantas cosas, de la estabilidad, de los cuidados, de la atención. Creía que no estaban destinados para mí. Y, sin embargo, ahora todo eso me pertenecía. Gracias a Mijail, y también a mí misma. «Hay algo más», dijo Cristina, cambiando el tono. Se trataba de mi madre. Me puse tensa. Hacía tiempo que evitábamos ese tema. Últimamente, Tamara Petrovna llamaba con mayor frecuencia. Preguntaba por mi salud, intentando averiguar si estaba dispuesta a una reconciliación. «Ahora no lo está pasando bien», continuó Cristina. «Vive sola, su círculo se ha reducido mucho. Dice que recuerda a menudo aquella época en la que papá estaba enfermo. Me pidió que te entregara esto». Cristina sacó de su bolso un sobre con mi nombre escrito en una caligrafía inconfundiblemente suya. No pedía perdón ni intentaba manipularme, solo quería que supiera cuánto lo lamentaba. Tomé el sobre, pero no lo abrí. «¿Y tú cómo lo ves?», le pregunté. «Me da lástima», respondió. «Pero entiendo por qué no quieres volver a dejarla entrar en tu vida. Demasiado dolor. La soledad no borra el pasado». Fue una reacción madura. En otro tiempo, Cristina me habría pedido que perdonara. Ahora comprendía que respetar los límites era más valioso que mantener una paz ficticia. «Quizá algún día lea la carta», dije, dejando el sobre la mesa. «Pero no hoy. Hoy es un día de celebración». Cristina asintió. «¿Qué quieres hacer?». Me detuve a pensar. Un año atrás habría elegido algo que la complaciera a ella. Pero ahora estaba aprendiendo a escucharme. Quiero caminar descalza por la playa, sentir la arena bajo mis pies. Después volver, pedir comida exótica y ver una película antigua. «Perfecto», dijo ella,
y supe que lo decía desde el corazón. Pasamos la tarde en la orilla, conversando sobre cosas sencillas, películas, libros, su trabajo, sin cargas, sin reproches. Solo calma, y cuando el cielo se tiñó de tonos rosados y dorados, lo sentí con certeza. Estoy en mi lugar, ya no tengo que salvar a todos ni cargar con las emociones ajenas. Yo simplemente soy, y eso basta.